Buenas tardes. Para continuar con el temario de la materia Patología Medical de Embarazo, impartida por el doctor Simón Isla, el día de hoy nos corresponde hablar sobre el tema 3, hipertensión arterial de embarazo. Mi compañero, el doctor José Jiménez, y mi persona, el doctor Jesús Bautista, somos residentes del primer año del posgrado de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central de San Cristóbal. Para entrar en materia, En cuanto a lo que es la hipertensión arterial, la estadística nos va a decir que a nivel mundial la prevalencia de los síndromes hipertensivos en mujeres entre los 18 y 39 años de edad va a ser aproximadamente un 7% y va a complicar lo que es el 10% de todos los embarazos. Aparte, en América Latina y en el Caribe representa un 26% de todo lo que son las muertes maternas y a nivel nacional los síndromes hipertensivos van a tener una prevalencia del 7.7% y va a ser la primera causa de muerte materna. En cuanto al diagnóstico en las mujeres embarazadas, se va a dar a través de la toma de tensión arterial, donde vamos a tener una tensión arterial sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90, en dos tomas separadas de 4 horas, con la paciente 10 minutos en reposo, con el brazo a nivel de lo que es el corazón. Y en los niños y adolescentes, ¿verdad? La presión arterial sistólica o diastólica va a estar por encima del presentil 95 de las tablas ya establecidas a nivel nacional. En cuanto a la clasificación, se va a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos lo que es la hipertensión arterial crónica y lo que es la hipertensión gestacional. La hipertensión arterial crónica va a cursar propiamente dicha como tal o con complicaciones con una preeclampsia sobreagregada o superpuesta. Y la hipertensión gestacional se va a complicar también con lo que es una preeclampsia, eclampsia o un síndrome de Hell. En cuanto a la hipertensión arterial crónica, como lo estábamos diciendo anteriormente, es la presencia de cifras de tensión arterial mayores de 140/90. Esto va a ocurrir preferiblemente antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación y nunca va a cursar con una proteinuria, a excepción de que se le agregue una preeclampsia. En cuanto a las causas de hipertensión crónica, tenemos que pueden ser idiopáticas, es decir, aquellas en las cuales no hay una patología establecida, trastornos vasculares, es decir, hipertensión renovascular, coartación de aorta, tenemos los trastornos endocrinos como diabetes mellitus, hipertiroidismo, feocromocitoma, síndrome de Cushing, tenemos los trastornos renales, y también tenemos lo que son los trastornos de tejido conjuntivo, que es lo que nos van a alterar lo que es la homeostasis y el control normal de la tensión en los diferentes órganos que estas afectan. Y también tenemos lo que son los efectos adversos, que pueden ser tanto maternos como perinatales. En cuanto a los maternos, tenemos lo que es el abrupto placentario, pueden haber accidentes cerebrovasculares, lesión renal, insuficiencia cardíaca, patología miocárdica, y también lo que es la parte perinatal, en la cual puede haber restricción del crecimiento uterino, parto pretérmino o prematuro, muerte neonatal o muerte fetal. En cuanto a la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, es aquella en las cuales las cifras ya anteriormente descritas van a empeorar. Va a haber una aparición de una proteinuria y se va a caracterizar porque van a aparecer signos y síntomas de afectación multiorgánica. En cuanto a lo que es la hipertensión gestacional, ella se va a caracterizar por cifras de tensiones mayores de 140/90, las cuales van a ocurrir posteriormente a las 20 semanas, que es el corte de lo que es el corte de lo que son los síndromes hipertensivos, en la cual no se va a identificar una proteinuria. En cuanto a un dato importante, si estas elevaciones de la presión arterial después de las 12 semanas postparto se normalizan, perdón, ella va a cursar como una hipertensión transitoria del embarazo, mientras que si esta se mantiene, se va a categorizar como una hipertensión arterial crónica. Una vez, ¿verdad?, que estas hipertensiones gestacionales se complican, vamos a tener lo que es la primera, que es la preeclampsia, en donde las cifras de tensión arterial se van a mantener en 140/90, ¿verdad? Esta va a seguir ocurriendo posterior a las 20 semanas, pero en esta vez la presencia de proteinuria. Es decir, la proteinuria es la presencia de proteína en la orina. En una orina recogida durante 24 horas, aproximadamente unos 300 miligramos, una relación de creatinina-proteína de 0.3 o más de 2 cruces en una prueba de tira reactiva en una muestra de orina normal. Asimismo, ¿verdad?, en algunos casos en los cuales no haya proteinuria, pero haya alteración del Doppler de la arteria uterina, vamos a estar ante la presencia de una preeclampsia también. En cuanto a lo que es el diagnóstico, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta lo que son los criterios de severidad que nos van a permitir una actuación más importante o de mayor habilidad.
en la cual vamos a ver que va a haber una tensión arterial mayor de 160 a 110, una trombocitopenia menor de 100.000, una afectación hepática en la cual la TGP y la TGO doblan el valor normal y aparte de eso puede haber la presencia de dolor epigástrico. Va a haber una insuficiencia renal evidenciada por una creatinina mayor de 1.1 miligramos o una urea mayor de 40. Puede haber la presencia de síntomas cerebrales, cefalea, trastornos virtuales como escotomas y la presencia de convulsiones. Va a haber una restricción del crecimiento intrauterino, puede haber un edema pulmonar precisamente por las complicaciones que se presentan y si la enfermedad es inicio temprano también es un criterio mayor de severidad. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que hay factores hereditarios, los cuales el primero, el primordial es el antecedente previo de preeclampsia, que va a aumentar la probabilidad de que en los siguientes embarazos haya preeclampsia y aparte también lo que es la historia familiar de preeclampsia, sobre todo de la línea materna. En cuanto a los factores maternos, la edad avanzada es muy importante en pacientes sobre todo mayores de 35 años, la obesidad y la diabetes, que son patologías muy unidas a lo que es los síndromes hipertensivos, también la presencia de tabaquismo, las vasculopatías y las nefropatías que van a alterar la homeostasis normal del control de la tensión y lo que es los anticuerpos antifosfolipídicos. También tenemos lo que es los factores de riesgo inmunitarios, sobre todo lo que es el tiempo de exposición al semen, que se va a ver principalmente en pacientes adolescentes menores de los 16 años y en aquellas pacientes primíparas, es decir, que es su primer embarazo. También en aquellas embarazos con inseminización artificial, con donación de ovocitos, en los cuales la carga genética que tienen estos embarazos van a ser diferentes a la del portador. Y tenemos también lo que son padres con embarazos con preeclampsia previa. Y tenemos aquellas asociadas con la gestación, sobre todo lo que son los embarazos múltiples y las molas vesiculares que tienen que ver principalmente con la presencia de múltiples vesículas, ¿verdad? Y tenemos lo que es la infección urinaria y lo que es anomalías congénitas. En cuanto a la eclampsia, ¿verdad? Que es una de las complicaciones, va a ser la presencia de movimientos tónico-clónicos generalizados, que se van a presentar más comúnmente en el tercer trimestre, pero también pueden ocurrir en el momento intraparto y posparto. Y van a estar precedidas por signos prodrómicos, cefalea, fosfeno y hiperreflexia. Eso no quiere decir que si ellos no están presentes, el síndrome eclántico se puede presentar también. Va a ser una complicación de preeclampsias maltratadas o de muy difícil manejo y se va a desarrollar en 3 periodos. Tenemos una fase de invasión que generalmente tiene una corta duración de aproximadamente medio minuto, en la cual la paciente va a tener la cabeza hacia un lado y va a haber ciertas contracciones musculares superficiales a nivel de lo que es la cara. Va a venir la segunda fase, que es la contracción tónica, que puede durar entre 10 a 20 segundos, en las cuales va a haber una contracción muy importante que inmoviliza a la paciente en opistótono y con la boca cerrada. Va a haber una intensa cianosis, el tronco va a estar rígido y los miembros van a estar pegados al cuerpo. Y luego va a venir una fase clónica, que tiene una duración muy variable, pero se dice que puede durar hasta 2 minutos, en donde va a haber una serie de contracciones y relajaciones musculares aunadas, ¿verdad?, a la salida de una espuma blanquecina que puede ser rojizo si la paciente se ha lacerado lo que es a nivel de la lengua, seguida de un coma, en la cual va a tener una duración muy variable, en la cual la paciente va a estar inconsciente, inmóvil, se va a caracterizar por una respiración estertosa y una miosis pupilar. Y siguiendo con lo que es el síndrome de Hell, que es una complicación de la preeclampsia, en la cual se va a caracterizar por alteraciones en los exámenes de laboratorio, en los cuales va a haber una hemólisis determinada por una LDH mayor de 60.000 unidades, una TGP, una TGO mayor de 70.000 unidades, una bilirrubina mayor de 1.2 miligramos o decilitro y una trombocitopenia menor de 100.000. Aparte también de la preeclampsia pueden haber otras complicaciones como es el edema de pulmón, falla renal, shock circulatorio, ruptura hepática, lo que es el DPP o desprendimiento prematuro de placenta y una hemorragia cerebral. Continuando con el tema, vamos a entrar en la fisiopatología. La fisiopatología o la etiopatogenia de la preeclampsia se describen como la fisiopatología de las teorías. Ellas las podemos resumir en 4 teorías clásicas, las cuales se encuentran encadenadas entre sí. Una primera teoría, que es la implantación placentaria inadecuada, que es el factor placentario. Una segunda teoría, por producción de factores citotóxicos, que es el factor plasmático.
La tercera teoría dada por disfunción endotelial y alteración plaquetaria, que es el factor endotelial, y una cuarta teoría que es el vasoespasmo generalizado, que es el factor vascular. Para iniciar con la implantación placentaria inadecuada, el factor placentario es importante recordar que existe una invasión por parte del trofoblasto en las arterias espirales que son ramas de las arterias uterinas. Esta ocurre en dos oleadas. Una primera oleada que va hasta la 12ª semana, donde va a invadir el trofoblasto la parte o el segmento proximal o decidual de las arterias espirales. ¿Cuál es la finalidad? Sustituir el endotelio y la capa muscular de la misma. Ya explico por qué. Y una segunda oleada que ocurre entre la semana 16 y la semana 20, donde va a invadir el segmento distal o el segmento miometral de las arterias espirales. ¿Para qué sustituye la capa muscular? Para quitar la principal característica de la arteria, que es un vaso de resistencia, y lo transforma en un vaso de capacitancia, disminuyendo así flujo, resistencia vascular, aumentando el flujo sanguíneo, que es lo que se necesita para mantener el útero durante la gestación. Se ha descrito que en pacientes con preeclampsias ocurre la primera invasión trofoblástica a nivel del segmento decidual. Sin embargo, no así en el segmento miometrial, manteniendo las capacidades musculoelásticas y manteniendo su capacidad o característica de resistencia, dando así el inicio de toda la etiopatiogenia de la preeclampsia. ¿Por qué no ocurre dicha invasión? Por múltiples factores, los cuales vamos a comenzar a describirlo. Aquí vamos a dividir en dos grandes grupos, la mala adaptación inmunológica y patologías previas al embarazo. Entre la mala adaptación inmunológica iniciamos con la exposición al semen durante poco tiempo. En el semen se encuentran antígenos, entre los cuales se han descrito el antígeno leucocitario humano tipo 1 soluble, que es importante allí. Se ha descrito que entre menor tiempo de exposición de dichos antígenos, menor tolerancia por parte del sistema inmune materno y por ende mayor probabilidad de una respuesta inmunitaria inadecuada por parte de la madre. La respuesta inflamatoria. Allí vamos a tener en cuenta una sustancia que se sintetiza en las vesículas seminales, que es el factor de crecimiento placentario beta 1. Se ha demostrado que niveles bajos de dicho factor generan menor tolerancia por parte del sistema inmunitario materno, llevando a una mayor respuesta inflamatoria e inmunitaria. También se describe que hay mayor síntesis de citocinas TH1, así como expresión de antígenos leucocitarios humanos tipo DR en los linfocitos CD3, CD4 y CD8, aumentando así la respuesta inflamatoria. El desequilibrio en la producción de factores de crecimiento y citocinas. Se han descrito disminución de la síntesis de factores de crecimiento con aumento en la producción de citocina, favoreciendo la respuesta inflamatoria. Alteración en los antígenos y fenotipos del trofoblasto. Se describe que el trofoblasto debe tener una carga antigénica adecuada y un fenotipo que lo llaman o denominan cambiante, inicialmente muy invasor, posteriormente adaptativo. Cambios en esta carga antigénica o en el fenotipo del trofoblasto favorecerán una respuesta inmunitaria inadecuada. Y un segundo grupo que observamos en las alteraciones previas al embarazo son todas aquellas alteraciones que tienen el común denominador que producen lesiones de tipo vascular, como la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, nefropatías, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolípido. La segunda teoría, que es la producción de factores citotóxicos, el factor plasmático, allí debemos ubicarnos en la interfase decidua-trofoblasto. Allí se van a sintetizar una serie de sustancias que a niveles elevados generan citotoxicidad. Allí encontramos los lipoperóxidos. Los lipoperóxidos no son más que lipoproteínas de muy baja densidad que se oxidan, transformándose en ácidos grasos poliinsaturados oxidados. Ellos se oxidan, ¿por qué? Por el estrés oxidativo que normalmente está allí. Sin embargo, ante la isquemia y ante procesos inflamatorios por una mala implantación placentaria, se generan mayor radicales libres, lo que permite mayor oxidación, mayor producción de lipoperóxidos, que tiene un efecto tanto local como sistémico. Inicialmente de sobreestimulación endotelial, posteriormente de agotamiento y por último de lesión y daño endotelial. Las proteínas proinflamatorias, aquí que demostraron en cultivos de células endoteliales que eran sometidos a plasma de madres que sufrieron o padecieron preeclampsia, aún así producían lesiones del mismo, en el cual no tenían lipoperóxidos ni ningún otro mecanismo de lesión. Allí describieron dos citocinas, la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa, que eran los que ocasionaban la lesión. La homocisteína o una hiperhomocisteinemia, ya sea de forma adquirida o congénita, generalmente secundaria a enfermedades cardiovasculares, tienen tanto efectos locales como efectos sistémicos de lesión endotelial.
Ellas se asocian a infartos placentarios, a retardo en el crecimiento intrauterino y a abortos. Las células trofoblásticas por sí solas generan una respuesta inflamatoria. Es normal que pasen, pero en muy bajas cantidades. En una implantación anormal placentaria se han descrito parte o paso de células trofoblásticas en mayor cantidad al sistema sanguíneo materno, lo que generan una respuesta inflamatoria que conllevan a lesión endotelial. Se han aislado principalmente en el tejido pulmonar materno. Y todo esto anteriormente descrito me conlleva a una hiperactivación inmunitaria. Aquí observamos el estrés oxidativo con la formación del hipoperóxido, la hiperactivación inmunitaria, las células trofoblásticas y el factor de necrosis tumoral alfa interleuquina 2 me llevan a una disfunción endotelial, lo que me explica la tercera teoría, que es la que vamos a ver a continuación, la disfunción endotelial o factor endotelial. Debemos recordar que el endotelio vascular tiene tres funciones. De barrera, mantiene todo dentro del vaso. Producción de sustancias vasoactivas, es decir, tiene la capacidad de regular flujo sanguíneo y participa en el proceso de la coagulación. Aquí importante es la actividad antiagregante plaquetaria que ella posee. En ellos, por lo anteriormente descrito en las dos primeras teorías, vamos a ver una sobreestimulación, agotamiento, disfunción y lesión endotelial, donde van a entrar importantes sustancias vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarios como la prostaciclina y el óxido nítrico, y sustancias vasoconstrictorias y agregantes plaquetarias como la endotelina y tromboxano A2. En esta disfunción, el equilibrio va a ser a favor de la endotelina y el tromboxano A2, lo que me va a generar vasoconstricción, que me va a condicionar elevación de la presión arterial y agregación plaquetaria, que a su vez me va a generar microtrombos que van a obstruir múltiples capilares en diferentes parénquimas de diferentes órganos, lo que me condiciona a mayor lesión endotelial, mayor disfunción y mayor daño del mismo. Es un círculo vicioso que empeora el cuadro. En el 10% de los casos puede terminar en coagulación intravascular diseminada, es decir, el endotelio perdió su capacidad o sus funciones. Mayor permeabilidad vascular, es decir, mayor líquido pasa a un tercer espacio, va a haber hemoconcentración, pérdida de las sustancias vasoactivas a favor de las vasoconstrictoras y activación de la agregación plaquetaria. Y por lo anteriormente descrito, va a haber una disfunción endotelial que me va a llevar a un vasoespasmo generalizado por activación plaquetaria y por estas sustancias vasoconstrictoras, que me van a generar lesiones a nivel o isquemia a nivel de órganos dianas como sistema nervioso central, hígado, riñón y placenta, que me puede explicar toda la sintomatología característica de la preeclampsia. Actualmente se describe una quinta teoría que algunos la denominan así, que es secundaria a factores angiogénicos. Se asocian a preeclampsia de inicio precoz antes de las 34 semanas. Las más estudiadas son dos: el factor de crecimiento placentario y la tirosinoquinasa 1 soluble tipo FMS. Actualmente se puede usar un ratio entre ambas como factor predictor o de riesgo para preeclampsia. ¿Qué ocurre? Se ha demostrado que en pacientes con preeclampsia hay una disminución de los niveles del factor de crecimiento placentario y a favor de la tirosinoquinasa soluble, lo que me genera toda la sintomatología antes descrita. Entrando ya en el control y tratamiento, iniciamos con la preeclampsia, en este caso sin criterios de severidad. La paciente se le indica un reposo relativo con dieta completa, normal, a menos y abundante líquido, a menos que tenga una patología de vaso que lo contraindique. Se evitará el uso antihipertensivo, ¿por qué? Porque no modifica la morbilidad perinatal ni la evolución clínica de la enfermedad, al contrario, me puede condicionar a enmascarar signos o criterios de severidad. Está indicado inductores en maduración pulmonar tipo betametasona, 12 miligramos orden diaria por 2 dosis vía intramuscular, o si se usa dexametasona, 6 miligramos 2 veces al día, cada 12 horas por 4 dosis. El control de laboratorio se indica el perfil preeclántico dado por hematología completa. Podemos también solicitar glicemia, urea, creatinina, TGO, TGP, LDH, uroanálisis y ratio proteína, creatinina en orina fresca. La finalización de la gestación, si todo marcha bien, va a ser posterior a las 37 semanas en función del test de Bichop, el pronóstico del parto y la situación clínica de la paciente. En toda esta paciente con trastornos hipertensivos se recomienda también realizar ecografía Doppler. En cuanto a la preeclampsia con criterios de severidad, iniciamos su tratamiento con la prevención de las convulsiones. El fármaco de primera elección es sulfato de magnesio. ¿Cómo lo vamos a indicar? Se indica en un bolo de impregnación de 6 gramos diluido en 100 cc de solución Harman a pasar de 30 minutos. Posteriormente se deja una dosis mantenimiento de 6 gramos en 6 horas, es decir, a razón de 1 gramo hora en bomba de infusión a razón de 84 cc hora.
Previa colocación de sonda vesical, recordando que su principal mecanismo o lugar de eliminación es a través renal y por ende puede generar toxicidad. ¿Cuándo sospechar una intoxicación por sulfato de magnesio? Aquí tenemos los niveles en sangre y la clínica que va a presentar. Los niveles terapéuticos entre 4.2 y 8.4 miligramos sobre decilitro. Entre 9 y 12 miligramos sobre decilitro ya observamos náusea, somnolencia, visión doble, dificultad para el habla, debilidad generalizada, hipotensión arterial brusca, febrícula, flushing, pérdida de reflejos osteotendinosos y oliguria. Entre 12 y 15 miligramos sobre decilitro ya hay afectación de la musculatura respiratoria como braquipnea y alteración de la conducción cardíaca. Entre 15 y 17, parálisis muscular y paro respiratorio, y mayor de 18 está descrito bloqueo auriculoventricular completo y asistolia. ¿Qué hacer? El antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio, aparte de suspender en ese momento el tratamiento con sulfato de magnesio, es usar gluconato de calcio al 10%, 1 gramo vía endovenosa, dosis respuesta. La hidratación se calcula para un total en pacientes con trastorno hipertensivo 35 cc kilogramo día. En general, se trata de administrar 3000 cc, de los cuales van a ser 1000 cc en solución de base, 500 cc cada 12 horas, más los 2000 cc en los cuales se va a administrar el sulfato de magnesio, que cabe resaltar, el cual se mantiene hasta 18 o 24 horas posterior al parto, para un total de 3000 cc al día. El manejo debe ser multidisciplinario en conjunto con el servicio de nefrología, hipertensiología y oftalmología. El tratamiento hipotensor lo podemos dividir en crisis y en mantenimiento. En los protocolos, el tratamiento de primera línea es el labetalol, alfa-beta bloqueante. Sin embargo, adaptándonos a nuestro medio, nuestro tratamiento de primera elección son los calcioantagonistas de acción corta y la clonidina. ¿Cómo lo usamos? Lo podemos usar en las crisis, dosis de 10 miligramos, las cuales se pueden repetir cada 20 minutos para una dosis máxima en 1 hora de 40 miligramos, o clonidina diluidas en 20 cc solución 0.25 miligramos a razón de 1 cc minuto. Posteriormente se dejan dosis de mantenimiento que pueden ser de 10 a 20 miligramos de nifedipine a cada 8 horas o 0.150 miligramos de clonidina vía oral cada 8 horas. El tratamiento de la preeclampsia con criterio de severidad es la finalización de la gestación, que puede ser por vía vaginal preferiblemente, pero sin embargo se va a realizar en función del test de bicho. Hay criterios de finalización inmediata independientemente de la edad gestacional, ya que algunos protocolos describen como que la finalización va a depender de acuerdo a la edad gestacional. Sin embargo, otros describen criterios de finalización inmediata donde no podemos observar la edad gestacional, sino hay que interrumpir el embarazo. Una presión arterial grave incontrolable farmacológicamente a pesar de la combinación de dos fármacos hipotensores a dosis máximas, prodromo de eclampsia persistente que no ceden con la instauración del tratamiento profiláctico de las convulsiones como hiperreflexia con clonus, cefalea intensa, alteraciones visuales, estupor, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, afectación orgánica materna progresiva dado por deterioro de la función renal, oligoanuria persistente, deterioro de la función hepática o plaquetopenia progresiva, aparición de complicaciones maternas graves como hemorragia cerebral, edema pulmonar que no responde al tratamiento, rotura hepática o desprendimiento prematuro en placenta normoinserta, o signos de pérdida de bienestar fetal son criterios de finalización inmediata en pacientes con preeclampsia. El consejo futuro genético para riesgo de recurrencia de pacientes con preeclampsia va a ser de acuerdo a la edad gestacional en la cual la presentó. Mayor a 37 semanas, el riesgo de un 20%, entre las 34 y 37 semanas, el riesgo de un 30%, entre las 28 y 34 semanas, el riesgo de un 40%, y menor a las 28 semanas, el riesgo de un 50%. Eclampsia. La eclampsia en un 50%, es decir, 5 de cada 10 mujeres se va a presentar en embarazo pretérmino. Es importante resaltar que 59% va a ser antes del parto, un 20% durante el parto y 21% posparto, y que de un 20 a un 25% pueden cursar con una leve elevación de tensión arterial y sin proteinuria. ¿Qué vamos a hacer? En un primer momento, los objetivos inmediatos van a ser prevenir la hipoxia, es decir, iniciar con la oxigenoterapia, evitar el trauma materno. El control de las convulsiones va a ser, al igual que la preeclampsia con criterio de severidad con sulfato de magnesio, se indica el bol de impregnación de 6 gramos en 30 minutos, diluido en 100 cc de solución Harman. La diferencia va a ser la dosis de mantenimiento, que va a ser a razón de 2 gramos horas. Está descrito que si no hay respuesta al tratamiento, se puede administrar un segundo bolo de sulfato de magnesio de 2 gramos, o podemos aumentar la dosis de infusión a 4 gramos hora.
Si no hay respuesta a este tratamiento previamente descrito, podemos usar benzodiazepinas como el diazepam, 5 a 10 miligramos vía endovenosa, una dosis máxima de 30 miligramos, o iniciar con fenitoína, con una dosis de impregnación de 15 miligramos kilogramos vía endovenosa a pasar en 1 hora, y posteriormente dejamos dosis basales de mantenimiento de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Estabilización hemodinámica de la paciente. Posteriormente hay que evaluar el bienestar fetal. Se indica un perfil de laboratorio, el perfil preclántico anteriormente descrito. Importante, podemos agregar tiempos de coagulación y fibrinógeno. El tratamiento antihipertensivo, vamos a seguir la misma pauta que el tratamiento de la preeclampsia con criterio de severidad. La evacuación de la gestación tiene indicación inmediata independientemente de la edad gestacional y debe realizarse en las primeras 12 horas posterior al evento y garantizar cupo en la unidad de cuidados intensivos. Posterior al parto se debe solicitar una tomografía axial computarizada de cráneo en las cuales en el 90% de los casos vamos a observar, como aquí está en la imagen, lesiones hipodensas en regiones posteriores compatibles con una leucoencefalopatía reversible posterior. El manejo debe ser multidisciplinario con el servicio de neurología, cuidados intensivos, nefrología, hipertensiología y oftalmología. Ahora continuamos con la hipertensión arterial crónica. También vamos a indicar reposo relativo con dieta completa, abundante líquido, a menos una patología base que lo contraindique. Debemos informar a la paciente sobre síntomas prodrómicos de eclampsia y preeclampsia para que los tenga en cuidado. Control estricto de cifras de tensión arterial, al igual que la preeclampsia, sin criterios de severidad. El manejo en multidisciplinario con el servicio de nefrología, hipertensiología y oftalmología. Se debe indicar laboratorio, el perfil preeclántico, algunos protocolos lo describen cada 15 días. En pacientes con baja ingesta de calcio debemos indicar suplemento de calcio y se indica el ácido acetil salicílico a dosis de 75 a 150 miligramos orden diaria desde su diagnóstico. Algunos protocolos describen que hasta las 32 semanas, otros lo extienden a las 38 semanas por su efecto antiagregante plaquetario que posee. Todavía en algunos, como el Colegio Americano, es motivo de debate con el protocolo clínico de Barcelona en cuanto a la instauración del tratamiento antihipertensivo en pacientes con hipertensión arterial crónica. El Colegio Americano describe que pacientes con tensión arterial mayor a 160-110 milímetros de mercurio persistente se debe iniciar tratamiento hipotensor. ¿Qué vamos a usar? Podemos usar alfa-beta bloqueantes como el labetalol a dosis de 100 a 200 miligramos vía oral 2 veces al día. Podemos usar el calcio antagonista, acción corta de 10 a 30 miligramos, si es de liberación prolongada, 30 miligramos, orden diaria. Y podemos usar hipotensores de acción central, que lo encontramos en nuestro medio, como lo es el alfa-metildopa. Está descrito dosis entre 500 y 3000 miligramos al día. Se inicia 200 miligramos 2 o 3 veces al día. El protocolo clínico de Barcelona sí me especifica en su última actualización del 2018, objetivo del tratamiento hipotensor. Presión arterial sistólica entre 130 y 140 y diastólicas de 80 milímetros de mercurio si no hay comorbilidad. Si hay comorbilidad, presión arterial sistólica entre 130 y 145 y diastólica entre 80 y 95 milímetros de mercurio. La gestación se finalizará a partir de las 37 y antes de las 40 semanas en función del test de bicho. La hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, pues cabe acotar es que el manejo y el protocolo es el mismo con respecto a la pauta de preeclampsia con criterios de severidad. La finalización de la gestación, si las condiciones obstétricas y fetales lo permiten, se favorecerá el parto vaginal. Si es un bicho desfavorable, pues el parto será por vía abdominal. La hipertensión estacional está indicado el reposo relativo, dieta normal, abundante líquido. Se indica también ecografía tipo Doppler control, el uso de ácido acetilsalicílico desde su diagnóstico hasta las 32 semanas de gestación, informar a la paciente sobre los síntomas prodrómicos de eclampsia y preeclampsia, el autocontrol de la presión arterial por lo menos 2 a 3 veces por semana. Los laboratorios se debe indicar perfil preeclántico y hacer énfasis, o los protocolos hacen énfasis en el ratio proteína-creatinina en orina fresca, el cual si llega a salir positivo, es decir, por arriba de 0.3, se debe, y es antes de las 37 semanas de gestación, se debe solicitar una proteinuria en 24 horas. El control del bienestar fetal debe ser cada 15 días y la finalización de la gestación va a ser a partir de las 37 y entre las 40 semanas en función del test de bicho. Y por último, tenemos el síndrome GEL,
Consiste en la interrupción sin contratiempos del embarazo. Ese es el tratamiento, independientemente de la edad gestacional y en las próximas 12 horas a su diagnóstico. Está indicado el tratamiento anteparto con corticoides a altas dosis. Lo describe que ha aumentado una mejoría tanto clínica como analítica en pacientes que reciben corticoides a altas dosis. Está descrito que si se necesita maduración pulmonar, se usa dexametasona a dosis de 10 miligramos cada 12 horas durante 48 horas. Posteriormente se puede pasar a metilprednisolona 40 miligramos cada 12 horas. Si no es necesaria la maduración pulmonar fetal, metilprednisolona 40 miligramos cada 12 horas vía endovenosa. Si no existe o se espera una mejoría clínica analítica de las plaquetas, las cuales se inicia este tratamiento si se encuentran por debajo de 100.000 el conteo plaquetario, en las primeras 8 a 10 horas posteriormente instalado el tratamiento se debe ver una mejoría. Si no hay mejoría, se aumenta la frecuencia del intervalo de las dosis a cada 6 horas de metilprednisolona. La valoración inicial y controles posteriores, seguimos la misma pauta anteriormente descrita para la preeclampsia con criterios de severidad. Se recomienda realizar la paratomía media infraumbilical por menor gasto hemático. El protocolo, en este caso el Clinic de Barcelona, recomienda dejar 2 drenes de látex tipo Penrose en fondo de saco posterior en espacio subaponeúptico para vigilar posible sangrado y evitar formaciones de terceros espacios. El concentrado globular lo vamos a usar en pacientes que poseen una cifra de hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitros o un hematocrito menor a 30%. El concentrado plaquetario lo vamos a utilizar en pacientes que van a parto por vía vaginal con un conteo plaquetario menor a 20.000, por parto por vía cesárea segmentaria con un conteo plaquetario menor a 40.000 o que tienen conteo plaquetario menor a 100.000 plaquetas en evidencia de sangrado activo. El crío precipitado lo vamos a usar en pacientes con fibrinógenos que se encuentren por debajo de 100 miligramos sobre decilitros o que se encuentren entre 100 y 150 miligramos sobre decilitros en evidencia de sangrado. La dosis del crioprecipitado y el concentrado plaquetario va a ser de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso. El plasma fresco congelado lo vamos a utilizar en pacientes que posean un alargamiento de los tiempos de coagulación con una relación entre paciente control mayor a 1.5, la dosis es de 15 cc por kilogramo de peso. Y por último, recordar que el manejo de esta patología es un manejo multidisciplinario con el servicio de cuidados intensivos, nefrología, hipertensiología y oftalmología. Bueno, espero esta presentación haya sido de mucha ayuda para todos ustedes, haber aclarado todos sus puntos. Muchísimas gracias por su atención. Aquí seguimos apostando por nuestro país, seguimos apostando por nuestra universidad y seguimos apostando por nuestro Hospital Central de San Cristóbal. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.